Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 31 de octubre de 2022. Último día de mes. No hacía falta mucha imaginación, creo yo, para darse cuenta de que hoy lo que nos aguardaba era un paisaje dialéctico muy encendido como consecuencia de la irrupción o del hecho de que se estropeara la negociación que estaban protagonizando el Partido Popular y el Partido Socialista a propósito del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, etcétera. Eso acabó el viernes, como el Rosario y la Aurora, ya saben, y de lo que se trataba era de saber cómo iba a cambiar eso el clima político. Ya decíamos el viernes, no hacía falta tener una bola de cristal y tener una gran capacidad predictiva, que esto iba a enrarecer muchísimo el ambiente, y esto es lo que nos encontramos hoy. Yo creo que lo más destacado informativamente es ese ambiente enrarecido de mucha hostilidad dialéctica de unos contra otros. Para no enrollarme, escuchen a Elías Bendodo en representación del Partido Popular, es el número 3 del PP. El presidente Sánchez es un mal español y es un mal socialista. Sánchez es un mal español y un mal socialista. No hay más. Y el Partido Popular no va a aceptar este trágala. Porque, como decía, no se trata solo de una traición al Partido Popular. Repito, es una traición a España. Bueno, y ahora escuchen a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, porque hoy se ha adelantado el Consejo de Ministros. Mañana es fiesta, que es cuando se suele reunir el Consejo de Ministros, y por lo tanto lo han adelantado a hoy. Después del Consejo de Ministros, donde no se han tratado grandes asuntos, ha habido rueda de prensa posterior, que es donde ha habido, digamos, más atractivo, informativo, porque es donde se han dicho las cosas más interesantes y también las más subidas de tono. Si Bendodo hablaba de Sánchez como mal español y mal socialista, vean ustedes cómo habla Rodríguez del señor Feijóo. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. En el Partido Popular nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar, pero lamentablemente lo que hemos visto es que el señor Feijóo no lidera nada. Ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Bueno, pues así están las cosas. Esto es lo que opina el principal partido de la oposición del Gobierno y lo que opina el Gobierno del principal partido de la oposición. Y este es el ambiente con el que tenemos que seguir adelante durante los meses que queden de legislatura. Ya saben que el problema de fondo es el hecho de que cuando parecía que se estaba ya acariciando con la yema de los dedos el acuerdo entre el PP y el PSOE, eso se rompe unilateralmente. Y hay también hoy muchas declaraciones de algunos de los negociadores. El viernes habló con profusión el señor Bolaños, y hoy quien lo ha hecho ha sido Pons, que era el otro interlocutor. Bolaños representaba al PSOE o al Gobierno, como ustedes quieran, y Pons representaba al Partido Popular. ¿Por qué se rompe la negociación? En Onda Cero, Pons ha dado esta aclaración. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición y que en la última reunión, en un clima de buena sintonía, el presidente del Gobierno comunicaría al líder de la oposición quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el Tribunal Constitucional, al efecto de que el líder de la oposición pudiera comprobar que no entraba ningún afín a Esquerra Republicana en el alto tribunal. Las cosas empezaron a complicarse a partir del lunes de la semana pasada, cuando un periódico que ninguno tenemos dudas que es cercano al Gobierno nos anunció a todos que se acercaba la reforma del delito de sedición, y a partir de ahí se desencadenó en una semana que culminó con, no la ruptura, pero sí con la congelación de las negociaciones del jueves. O sea, no hace falta tampoco una gran capacidad hermenéutica para comprender que lo que estamos diciendo es: nos han engañado. Nos dieron garantías de que la sedición no estaba en este momento en los planes del Gobierno, y cuando vemos a través de lo que publica El País que se acelera la reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición, nos damos cuenta de que nos están mintiendo. Y esto es lo que provoca el cambio. Esto es lo que aduce el señor Pons para que entendamos los ciudadanos por qué el Partido Popular, que parecía proclive a firmar el acuerdo, finalmente recula y no lo firma. Bien, es verdad que si escuchamos ahora a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, llegaremos a la conclusión contraria. El que cambia de criterio no es el Gobierno, según Rodríguez, sino todo lo contrario. Es el Partido Popular. Basta irse a la semana pasada y escuchar a la portavoz parlamentaria del Partido Popular para comprobar que quien ha cambiado de posición es el Partido Popular.
que hasta la semana pasada decía que no había inconveniente, que se trataban de asuntos distintos y que lo prioritario era cumplir la Constitución. Tengo que decir, en fin, que en esto creo que tiene razón Isabel Rodríguez. Es decir, yo creo que no estuvo muy clara o no estuvo muy oportuna la portavoz del Partido Popular, porque efectivamente ella deslindaba los asuntos cuando le preguntaban. Ya se estaba hablando de la sedición, como dice Pons, desde el lunes El País empieza a publicar que se está acelerando la reforma del Código Penal, y cuando le preguntan a la portavoz del gobierno, a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, lo que dice es, bueno, estos son asuntos distintos, hay que deslindarlos. Es decir, que desde este punto de vista concreto, yo creo que lo que dice Isabel Rodríguez se ajusta bastante a la verdad. Lo que pasa es que el gobierno nos quiere hacer creer cosas que no son tampoco ciertas. Por ejemplo, fíjense cómo justifica Isabel Rodríguez que haya cambiado el PP, eso ya lo hemos oído, y ahora escuchemos por qué no cambia de criterio el Partido Socialista. Ustedes son testigos de que aquí no ha cambiado nada. El Gobierno tiene un compromiso manifestado por su presidente en el discurso de investidura, que pasa por homologar el Código Penal español en este tipo al resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Dice la verdad, dice parte de la verdad, no toda la verdad. Esto es una cosa que me parece que conviene aclarar, porque si no, uno no se va a enterar de la película entera. Es verdad que en el discurso de investidura el presidente del gobierno dijo que tenía el propósito, cuando fuera posible, de homologar el delito de sedición a los tipos que se están empleando en otros países europeos. Sí, es verdad, eso es correcto, eso es cierto. Pero siempre, y cuando digo siempre digo hasta antes de ayer, como quien dice, el Partido Socialista decía, lo que pasa es que ese proyecto no tiene la mayoría parlamentaria suficiente. Y por lo tanto lo que nos estaban diciendo es, mantenemos ese proyecto, pero no ahora. No ahora. Donde se produce el cambio es en el adverbio, en el ahora. De repente el gobierno dice, lo que no podíamos o no queríamos hacer ahora, en este instante ya lo queremos hacer ahora. ¿Ahí hay un cambio o no hay un cambio? Claro que hay un cambio fundamental, pero fundamental. Otra cosa es que Isabel Rodríguez no lo quiere reconocer, pero me parece que es un hecho objetivo. En el momento en el que salen los portavoces de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña y le dicen al gobierno, claro que tenemos una mayoría, utilicemos esa mayoría para cambiar ya el Código Penal. A partir de ahí, a partir de ese cambio, y eso es un cambio, es cuando se monta todo el lío que se monta. Bueno, a todo esto, ¿cómo está la situación? Pues las negociaciones ya saben que están suspendidas. Hoy en el Partido Popular, por partida doble, tanto Pons como Elías Bendodo han dicho que están suspendidas, pero que se podrían retomar, naturalmente siempre que el gobierno aceptara una condición clara. Escuchen a Pons. Nosotros no hemos suspendido la negociación, pero si el gobierno renuncia a pactar con Esquerra, con los independentistas, lo que afecta al Poder Judicial y vuelve a pactarlo con los constitucionalistas, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Lo he dicho más claro aún, Elías Bendodo. Las negociaciones están paralizadas, pero no están rotas con el gobierno. Quiero dejarlo claro. El gobierno tiene en su mano ahora mismo que el Partido Popular se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la justicia. Solo necesitamos un gesto muy sencillo, que Pedro Sánchez se comprometa por escrito a que no va a tocar el delito de sedición en España. Y naturalmente no parece que eso sea fácil que ocurra. Es decir, yo no me imagino ahora al señor Sánchez comprometiéndose por escrito a paralizar una reforma que ya le anunció en la conversación telefónica que tuvo con el señor Feijóo el jueves por la tarde, que iba a impulsar. Yo te digo, sí, vamos adelante con el delito de sedición. ¿Y ahora qué pasa? Que me desdigo y digo por escrito que no, que ahora he vuelto a cambiar de criterio. Eso no se lo cree ni el queso o la manteca. Por lo tanto, yo creo que estas negociaciones están suspendidas sine die, es decir, rotas. No se me ocurre ningún procedimiento por el cual puedan volver a ser retomadas, por lo menos a corto o a medio plazo. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Pues el Partido Popular lo que va a hacer es tratar de convencer al Partido Socialista de que está en una posición minoritaria. Desde luego, el Partido Popular, de manera abrumadora, todos querían, bueno, todos no, el 80%, según una encuesta que se ha publicado hoy, querían que el señor Feijóo interrumpiera las negociaciones y la sedición seguía adelante. Pero es que más de la mitad de los electores del PSOE tampoco quieren que se modifique el delito de sedición. Falta algo más que una demostración demoscópica, y el Partido Popular lo que hace para conseguirlo
es, vale, pues hagamos mociones en todos los ayuntamientos de España y en las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos, para que se vote que no queremos la sedición. De esa manera, el presidente del gobierno tal vez se entere de que la opinión mayoritaria en España es no modificar una ley que beneficia a los que quieren romper a España. Bueno, pues esa, digamos, iniciativa de promover mociones en todos los lugares es algo que va a hacer el PP, porque hoy lo ha dicho Bendodo. Para que el Partido Socialista de cada territorio, que no es el sanchismo, sino el Partido Socialista de cada territorio, diga alto y claro si está de acuerdo con que se abarate el delito de sedición en España, que sea el propio Partido Socialista el que diga claramente dónde empieza el PSOE verdadero, el PSOE decente y dónde acaba el sanchismo. Bueno, esto es la espuma del debate político. Y luego está la cuestión de fondo, naturalmente, que es la modificación del Código Penal que quiere el Partido Socialista. Bueno, rectifico, que el Partido Socialista accede a cambiar por exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, porque francamente yo tampoco creo que el Partido Socialista tenga un interés especial en cambiar esa ley. Y si no existiera la demanda de Esquerra Republicana de Cataluña y la amenaza de no apoyar los presupuestos si no se procede a esa reforma legislativa, tampoco creo que el PSOE tuviera demasiado entusiasmo en impulsarla. Pero lo cierto es que, yendo al fondo de la cuestión, lo que se pretende es modificar la tipificación de un delito que dejaría con penas prácticamente irrisorias no solo las conductas de los que protagonizaron el referéndum ilegal del año 17, no, sino las conductas posteriores que se siguen manteniendo en la política catalana. Por ejemplo, hoy hay una información muy interesante en la que la Guardia Civil, con fundamento, después de haber estado escuchando teléfonos intervenidos, legalmente intervenidos, con autorización judicial, llega a la conclusión de que Quim Torra, el que fue presidente de la Generalitat después de Puigdemont, alentaba a los CDR a que montaran cirios o a que asaltaran el Parlamento para ir consiguiendo que la independencia de Cataluña cada vez fuera menos evitable por parte de las fuerzas de la seguridad del Estado. ¿Esto se tiene que castigar o no, señor Sánchez? Porque si quitamos el delito o lo dejamos convertido en agua de borrajas, pues será prácticamente gratis. Y esta es la cuestión. Y que desde luego la conspiración existió es algo que al menos la Guardia Civil no tiene ninguna duda. Verónica Jorro. Las intervenciones telefónicas de los sospechosos han permitido a los agentes reconstruir este encuentro en el que Quim Torra presuntamente habría dado instrucciones y directrices concretas a la cúpula de los CDR respecto a movilizaciones concretas. La primera hacía referencia al primer aniversario del 1O, que debía celebrarse en octubre de ese año. El informe destaca que el entonces presidente aseguró que las acciones que se preparaban no pueden limitarse a poner una placa simbólica, sino que hay que hacer algo potente, decía Quim Torra. El informe policial también señala que en la reunión de Torra con los CDR de agosto de ese año, el expresidente explicó que la próxima declaración de independencia no debía ocurrir como en la del 27 de octubre de 2017, sino que esta vez se debería de hacer efectiva mediante el control del territorio. Para ello instó a los CDR a montar un cirio que permita tomar el control efectivo de la comunidad. Por eso, los agentes señalan la existencia de un ente que, bajo la denominación de CNI catalán, planificaría y dirigiría acciones subversivas y violentas, pero no solo a través de los CDR, sino desde la coordinación de diversos colectivos y entidades, con la gravedad de que algunos de ellos sean de funcionarios públicos e incluso pertenecientes a fuerzas y cuerpos de seguridad. Con orden judicial, la policía controló a un grupo de sospechosos entre los que había varios miembros de los Mossos, de la Guardia Urbana de Barcelona, en excedencia, policías locales, bomberos, empresarios y otros profesionales en varios de sus encuentros, en los que supuestamente conseguían la infraestructura logística necesaria para varias acciones de control del territorio en caso de declarar la independencia. Bueno, más cosas. Ahora ya en el ámbito económico, una referencia interesante. La inflación en toda la eurozona sigue subiendo y está bastante por encima del 10%. Es decir, más de 3 puntos por encima de la inflación que tenemos en España, que ya nos parece muy alta. Y esto es especialmente grave porque el Banco Central Europeo seguirá tomando medidas. Y las medidas del Banco Central Europeo para frenar la inflación son subida de tipos. Ya sabemos que la subida de tipos tiene algunas consecuencias indeseables para todos, sobre todo para los que tenemos hipotecas. Pero bueno,
el dato informativo, el que conviene que ustedes conozcan con más detalle, la subida de la inflación en la eurozona. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Lo que publica la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat es una estimación preliminar, pero apunta a que la subida de precios todavía no ha tocado techo en la eurozona. El IPC se ha disparado en octubre hasta el 10,7%, 8 décimas más que en septiembre. Se trata de un nuevo máximo desde la creación del euro y un nuevo varapalo para el Banco Central Europeo, que trata de colocar la inflación en el 2%. Los precios de la energía han vuelto a subir este último mes, más de un punto, así como los alimentos. Pero si los excluimos, vemos que la inflación subyacente también aumenta desde el 4,8% en septiembre hasta el 5% en octubre. Los países bálticos vuelven a ser los que tienen los precios más altos, hablamos de tasas del 21 o 22%, en contraposición con España, con una inflación del 7,3%, segundo por la cola. Sorprende lo que ha ocurrido en Italia, que en un mes sube 3,5 puntos hasta el 12,8%. Cuando suben los tipos de interés, sube el Euribor. Y la noticia que les podemos dar es que, como consecuencia de la última subida de tipos, el Euribor, la media mensual, se sitúa en el 2,63%, que es un valor que no conocíamos desde enero del año 2009, para que se hagan una idea. ¿Eso qué quiere decir? Que el Euribor se ha encarecido un 40% y que una hipoteca media va a costar a partir de ahora 215 euros más al mes de lo que costaba hace tan solo un par de meses. Esto es lo que nos da una idea exacta de las consecuencias que tiene la subida de la inflación y las medidas que toma el Banco Central Europeo para tratar de frenarlas. Y una última referencia informativa: saben ustedes que se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y que finalmente ha ganado Lula. Lula se ha impuesto por el 50,9% de los votos frente al 49,1% que ha cosechado Bolsonaro, que por cierto sigue callado, como si no quisiera aceptar los resultados o no quisiera por lo menos reconocer la derrota, que es lo que se hace cuando se produce una contienda electoral de estas características. Lula ha hablado poco para decir que me dieron por muerto, pero he resucitado. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección. Me intentaron enterrar vivo y aquí estoy. Bueno, en España ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores y lo primero que ha querido hacer el señor Álvarez es quitarle argumentos a los partidarios de Bolsonaro, que están protestando mucho. Ya hay cortes de calles, ya hay camioneros provocando incidentes en Brasil porque no quieren aceptar los resultados. Lo que ha dicho Álvarez esta mañana en Radio Nacional de España es que esos resultados ya son oficiales. El Tribunal Electoral ha declarado oficiales los resultados y somos muchísimos gobiernos alrededor del mundo los que hemos felicitado. El presidente Sánchez yo creo que debió de ser el primero o de los 2 o 3 primeros. Aquí en Europa yo he visto felicitaciones del presidente de Portugal, del presidente de la República Francesa, he visto también al gobierno de los Estados Unidos felicitar, al gobierno de Colombia, al gobierno de Chile. Es decir, el mundo entero reconoce los resultados, pero sobre todo lo reconoce el Tribunal Electoral, que es quien tiene que certificarlos. Y una segunda declaración interesante del señor Álvarez: a partir de ahora, con Lula en el gobierno, las relaciones con España serán más fluidas. Es evidente que con Lula van a tomar un nuevo impulso porque compartimos una misma visión, empezando por el deseo de jugar multilateralmente en todos los foros. Por lo tanto, no se han deteriorado, pero sin duda alguna con Lula se van a relanzar. Bueno, ¿y qué va a pasar en Brasil? Esta es una de las grandes preguntas, porque el resultado es muy apretado. Ven ustedes que también hay gente que le cuesta reconocerlo, empezando por el propio Bolsonaro, y hay que hacer una aproximación a lo que puede pasar durante las próximas horas. Y nadie mejor para ayudarnos a hacer esa aproximación que Sonia Alda Mejías, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y experta en América Latina. Sonia, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿esperabas un resultado tan ajustado? Pues sí, piensa que había en muchas encuestas y muchas de las predicciones era un empate técnico, así que yo incluso no me atrevía a decir quién iba a ganar. Podía intuir que Lula, pero no estaba tan claro porque se preveía ya que iba a ser muy ajustado. Bueno, hasta el punto de que hasta el 60 y tantos % del escrutinio el que iba por delante era Bolsonaro. Era Bolsonaro, exactamente. Bueno, Brasil es un país de 213 millones de ciudadanos y está partido por la mitad, políticamente hablando, porque prácticamente son 2 hemisferios equivalentes. ¿A ti eso te preocupa? Es decir, ¿va a colocar a Brasil en una situación muy convulsa, de una confrontación muy viva? Bueno, hay un discurso que a mí me parece, además de haber dicho que Lula que ha resucitado, y es cierto,
También hay una cuestión que me interesa destacar de ese discurso, y es que he dicho que quiere gobernar para todo el mundo. Eso es lo ideal y a lo que tiene que aspirar responsablemente un presidente de República, un jefe de Estado, pero me temo que no va a ser tan fácil. Como tú dices, hay una polarización extraordinaria y se ha demostrado que Bolsonaro ha perdido las elecciones, porque así lo ha dicho, como está diciendo el ministro Álvarez, las elecciones, y lo ha dicho el Tribunal Electoral brasileño, pero lo cierto es que tiene muchísima fuerza en el país. No solamente tiene prácticamente la mitad de los votantes a presidente de la República, sino que el Congreso es mayoría bolsonarista y todos los estados tienen mayoría en la derecha, ¿no? Con lo cual me temo que va a ser difícil gobernar para todos. Es un mal síntoma que hasta ahora Bolsonaro no haya querido abrir la boca, ¿no? Es muy preocupante. A mí me parece de verdad. Todavía se ha dicho, yo las últimas noticias que tengo es que en un rato diría algo, pero todavía nadie sabe exactamente qué va a decir. El nuevo gobernador de Sao Paulo, que es íntimo aliado suyo, ha reconocido el resultado electoral, pero no significa por eso exactamente que Bolsonaro ha dicho. Y este retraso de declaración, la verdad es que a mí me parece realmente preocupante. Sí. Las relaciones entre ellos, Soria, son recomponibles, es decir, si finalmente se produce el reconocimiento y dado que este país está tan polarizado, si de verdad quieren llevar un poco de tranquilidad, cabe la posibilidad de que de alguna manera colaboren o por lo menos no se estén llevando, o tirando la piedra a la cabeza del otro permanentemente. Bueno, eso sería lo deseable y lo responsable institucionalmente, pero la campaña electoral ha sido una auténtica guerra sucia, ¿no?, entre los dos contendientes. Y hay un tema que sí que es muy importante, y son la transferencia de poder y la colaboración necesaria que tiene que haber del derrotado, ¿no?, del oficialismo. Y eso puede dificultar incluso el inicio del 1 de enero y de la presidencia de Lula. Debe ser así, pero a mí me parece que son como dos titanes enfrentados que han conducido así la campaña, que la polarización del país así lo ha hecho y que en buena parte, si uno ha ganado por poco las elecciones, ha sido por esa personalización de la política entre ambos y además de una forma muy descarnada y muy polarizada, con lo cual no augura una buena transición. Ojalá sea lo contrario y me equivoqué. Sonia, gracias por atender nuestra llamada y tendremos la oportunidad de ir analizando las cosas conforme se vayan despejando algunas dudas. Un saludo muy cordial y muchas gracias. A vosotros, gracias. Adiós. Lunes 31 de octubre de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La ley trans está poniendo en aprietos a la coalición del Ejecutivo. El PSOE sigue retrasando su tramitación y han presentado hoy una nueva tanda de enmiendas con la intención de mejorar una norma que dudan que en su estado original pase el filtro del Constitucional. Este lunes, la diputada socialista en el Congreso y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que sobre todo persiguen que salga adelante una ley que garantice los derechos de los menores. Javier García, ¿cuáles son esas nuevas enmiendas? El PSOE presenta sus enmiendas en el Congreso después de prorrogar el plazo de tramitación en 3 ocasiones. Propone exigir autorización judicial para que los menores de 16 años y mayores de 12 cambien de sexo. Además, plantea que un juez intervenga cuando una persona quiera revertir su cambio en el registro. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe, ha criticado el retraso de los plazos por parte de los socialistas en Radio Euskadi. Quien creo que tiene que pasar, digamos, de los argumentos burocráticos y administrativos por los cuales se retrasa a admitir que tiene un problema político que tendrá que gestionar y que tendrá que afrontar que la ley trans es muy necesaria en nuestro país, es el Partido Socialista. Por su parte, la diputada socialista Carmen Calvo asegura que las enmiendas buscan la plena constitucionalidad del texto frente a un posible recurso del Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Mi partido es el autor de todas las leyes de igualdad de este país y todas han recibido el visto bueno de la constitucionalidad de esas normas. Eso es lo que pretendemos también con esta. Hacer una ley plenamente constitucional, protectora de la infancia como valor superior de la Constitución
Desde el movimiento LGTBI ven inaceptables las propuestas del Partido Socialista, ya que confiaban en que en la tramitación parlamentaria se diera más libertad a los menores para acudir al registro y cambiar de sexo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado a conocer que se ha aprobado el informe del Plan Horizonte 2035. Es un proyecto pionero en España que fue aprobado por unanimidad el pasado 24 de octubre en el marco del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil y cuyo objetivo es anticiparse y dar respuesta desde las administraciones públicas a las catástrofes vinculadas con el cambio climático. Este plan tiene 3 ejes: el cambio climático en primer lugar, la seguridad integral de las personas como prioridad en segundo lugar y la consideración además de que el Sistema Nacional de Protección Civil forma parte esencial del Estado y de instrumento de cohesión social. Conmoción en Gijón porque una mujer segoviana de 48 años ha sido detenida esta noche tras hallar la Policía Nacional el cuerpo sin vida de su hija en la cama de su vivienda. Desde el pasado viernes, el padre había conseguido la custodia de la niña tras 5 años de lucha. Las primeras investigaciones apuntan a que la madre le habría dado a la niña varias pastillas. Ahora la mujer se encuentra detenida en el hospital de Jove, donde está siendo atendida por los facultativos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha informado que la mujer no pasará durante el día de hoy a disposición judicial. Escuchamos a Eugenio García, el padre de la niña. El viernes me dieron la custodia de mi hija y me fui a Segovia. Después de luchar 5 años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Sí. Haremos declaraciones más adelante. Solo quería decir adiós a mi hija y yo lo agradezco un montón y perdonar, pero no os imagináis el dolor inmenso que es esto, de verdad. Lo siento. No os imagináis lo que es perderla. Y por cierto que hoy se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena. Aquel día una avalancha humana en medio de una fiesta de Halloween en el pabellón municipal Madrid Arena acabó con la vida de 5 jóvenes. 7 personas fueron condenadas en 2016 por su presunta responsabilidad en la muerte de las chicas. Entre ellas el empresario Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa que organizó la fiesta y que quedó en libertad en 2020 tras cumplir los 4 años de condena. Jesús Sánchez. En la madrugada de este martes se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena en una avalancha en la noche de Halloween que se cobró la vida de 5 chicas. Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas mortales, pide a los jóvenes que van a salir de fiesta que sean prudentes. Pues que estén alerta, exactamente, que se fijen bien en las salidas de emergencia. Los amigos de Cristina lo hacen ya, pero ya como norma. El exceso de aforo provocó en 2012 la tragedia del Madrid Arena. 6 personas, entre ellas el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, fueron condenadas. Claro, es que la ley de espectáculos hay que aplicarla y hay que endurecerla más todavía, porque hay ciertos empresarios a los que solo les sirve tocar el bolsillo mucho. Entonces siempre hay alguno que por dinero no le importa poner en peligro la vida de la gente. 4 años después de los hechos llegó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Flores a 4 años de prisión y absolvió a 8 procesados. Isabel de la Fuente deja también este mensaje a la clase política. Pero también nuestros políticos deberían de legislar unas condenas más acorde a lo que es la muerte de una persona, porque en nuestro caso cada muerte le salió al empresario a 9 meses, entonces me parece un insulto. En octubre de 2020, Miguel Ángel Flores quedó en libertad después de cumplir 4 años de condena. Y más cosas, la Policía Local de Sevilla ha instruido en la madrugada de este domingo diligencias ante la autoridad judicial contra un hombre de 42 años en calidad de imputado no detenido como responsable de la fiesta de Halloween en unas condiciones infrahumanas que tuvo que ser desalojada y precintada este pasado sábado, donde al menos 18 menores precisaron de asistencia sanitaria. Macarena Domínguez. La policía comenzó el desalojo de la sala en torno a las 9 menos cuarto de la noche, tras recibir avisos de algunos jóvenes en la fiesta. Además de la saturación de personas, los agentes pudieron comprobar cómo las salidas de emergencia estaban bloqueadas, así como la existencia de vallas metálicas que impedían la salida de personas. Durante la inspección, uno de los encargados de seguridad del recinto denunció las malas condiciones para los asistentes de entre 14 y 17 años de edad, ya que se habían agotado las botellas de agua, no había aire acondicionado y habían cortado el agua de los aseos. La policía pudo localizar a jóvenes caídos en el suelo, con piel enrojecida y mareos, mientras otros asistentes fueron atendidos por desvanecimientos y crisis de ansiedad. Tras este hecho, la Policía Local de Sevilla ha activado un importante dispositivo de control de las celebraciones de Halloween, con el que se vigilará especialmente el aforo.
Y sobre la avalancha humana que tuvo lugar durante las celebraciones de Halloween en Seúl, en Corea del Sur, el número de fallecidos se eleva ya a 154 personas y se teme por la vida de otras 33. No hay españoles entre las víctimas, aunque muchas de ellas están aún sin identificar. Recordamos que lo sucedido se produjo en la noche del sábado, cuando miles de personas se aglomeraron de manera descontrolada en un estrecho callejón del barrio de Itaewon. Cientos de personas quedaron atrapadas, algunos durante más de una hora, y como resultado muchas, la mayoría mujeres, perdieron la vida asfixiadas. El presidente surcoreano ha decretado una semana de luto en todo el país y se investiga ahora las causas de lo sucedido, porque la policía admite errores de prevención para anticiparse a los hechos. Más tarde hablaremos con una española que se encuentra en Seúl para que nos cuente cómo se está viviendo la tragedia en el país. Y sepan también que la Policía Nacional ha detenido a una veintena de jóvenes de entre 16 y 24 años en una reyerta protagonizada la madrugada de este domingo por dos grupos presuntamente miembros de bandas juveniles enemigas. Paloma Cuevas. Los arrestados tienen entre 16 y 24 de ellos, 11 de ellos de origen latino. Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de una pelea entre bandas latinas rivales. Se desconoce si se encontraron o quedaron en la salida del metro de Plaza Elíptica. Allí comenzó todo. Sobre la 1 de la madrugada, una veintena de chavales iniciaron una discusión que terminó con una pelea con armas blancas en la que un chico de 17 años resultó herido grave por una puñalada y fue atendido por los servicios sanitarios. Antonio San Juan es jefe de guardia del SAMUR Protección Civil. Es un varón de 17 años con una herida por arma blanca, por una arma de grandes dimensiones en la zona lumbar y que ha precisado traslado con preaviso hospitalario al Hospital 12 de Octubre. El menor se encuentra en estado grave y está custodiado por la policía. Terminamos en Ucrania porque 2 días después de un ataque a la flota rusa en Crimea, que Moscú ha atribuido a Kiev, las tropas rusas han realizado esta mañana un bombardeo masivo contra instalaciones energéticas en varias regiones de Ucrania. Según funcionarios locales, 350.000 apartamentos se han quedado sin electricidad. Los suministros de agua también se han visto afectados y las redes de telefonía móvil han dejado de funcionar en algunas zonas. Entre tanto, crece la preocupación internacional por la decisión de Rusia de desvincularse del pacto para permitir el paso de barcos de cereales por el Mar Negro. Leticia Barquín. Cuando se cumplen 250 días desde que comenzó la guerra en Ucrania, el ataque a 3 barcos de la flota rusa en el Mar Negro el pasado sábado ha provocado la respuesta de Rusia a primera hora de este lunes. Las fuerzas de Putin han atacado las instalaciones de energía con el lanzamiento de más de 50 misiles, provocando apagones y cortando el suministro de agua al 80% de los habitantes de Kiev. También se han producido varias explosiones en Kharkov y Zaporilla, donde, según las autoridades ucranianas, la mayor central nuclear de Europa ha sufrido daños. Además, la lluvia de misiles rusos contra infraestructuras ucranianas ha golpeado también a Moldavia. Esta mañana un misil derribado por el sistema antiaéreo ucraniano ha caído en Naslavcea, una localidad de Moldavia ubicada en la frontera con Ucrania. Las autoridades moldavas han indicado que de momento no hay datos sobre posibles víctimas, aunque ya se ha rodeado la zona para evitar posibles amenazas.